Muy buenos días, amables oyentes, seguidores, cibernautas que entran a las redes buscando un momento para oír palabra de Dios. Y aquí está, Radio La Lumbrera, junto a ustedes, desde un Valparaíso con unos cielos cubiertos de nubarrones que nos pronostica una abundante lluvia. ¿Y quién no se alegra en lo más profundo de su ser por una lluvia? Yo sé que no nos alegra mojarnos, evidentemente, pero la resultante de la lluvia es la que nos beneficia a todos, porque habrá pan para el futuro, alimento para nuestra comunidad. Bueno, la palabra de Dios cumple así como el propósito de la lluvia. No a todas las personas les gusta oír las verdades que señalan las Sagradas Escrituras, las verdades que están escritas y establecidas durante siglos y que han marcado vidas, han marcado personas, han marcado generaciones, han marcado naciones, han marcado países, reinos, comunidades. La palabra de Dios. Y así como la lluvia, la palabra está siempre cayendo, cayendo, cayendo. Y en algún momento, en algún corazón que presta atención, va a cobrar vida, va a germinar, va a crecer, se va a desarrollar y también va a dar fruto. Frutos en bendición. Por eso que para cada uno de nosotros, aquí en Radio La Lumbrera, desde el Gran Valparaíso, mirando hacia el porvenir, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez usted diga, este caballero siempre habla de que Cristo viene. Pues eso señala la palabra de Dios y la misma esperanza y urgencia que vivía el apóstol Pablo, también la vive cada uno de los hombres y mujeres creyentes en Cristo Jesús. Que algún día, ya sea en nuestra generación o en la venidera, se va a cumplir el advenimiento de Cristo Jesús por las almas salvadas a través de su muerte expiatoria en la cruz, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que marcó la historia universal hasta el día de hoy y nos hace ver un antes y un después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amables oyentes, y vamos a orar antes de continuar. Soberano Dios, te agradecemos por este nuevo día de vida, por esta oportunidad que nos das de poder estar a través de las redes, Señor, y a través de esta página específicamente, compartiendo con aquellos que nos escuchan, que nos siguen, por aquellos, mi Dios, que esperan una palabra de bendición. Y Señor, ese esperamos que sea el fin último y el propósito que cumpla esta señal virtual que nosotros llamamos Radio La Lumbrera. Señor, porque es tu palabra la que desde lo alto enfoca la mente, el pensamiento y los corazones de muchas personas necesitadas. Y sobre todos ellos, mi Dios, va tu palabra dando una orientación, Señor, marcando vidas, cambiando, transformando corazones, Señor, dando aliento al cansado, Señor, levantando al caído, Señor, sanando al enfermo, libertando al oprimido, mi Dios, quitando allí, mi Dios, las cadenas de opresión a través de las enfermedades psicológicas que se manifiestan en la vida de las personas como la depresión, Señor. Padre amado, mi Dios, el desgano, la falta de deseo de vivir, todas esas cosas, mi Dios, que los hombres hoy en día la encierran en enfermedades psicológicas, pero que nosotros entendemos, como dice tu palabra, que son huestes espirituales en los lugares celestes. Así es de sencillo como tu palabra lo explica. Señor, y te ruego porque usted sea obrando a través de su Espíritu Santo en cada vida, en cada corazón, en aquellos que están en un hospital, Señor, en estos tiempos, pasando por esta enfermedad que se ha hecho universal. Te ruego, soberano Dios, por las personas de la salud, por los médicos, enfermeras, paramédicos, auxiliares, gente de servicio y aún el que está allí en la puerta solo cumpliendo una función de seguridad, de control,
Padre amado, cada uno de ellos es parte de esta gran cadena solidaria de protección, Señor. Padre, guarde sus vidas, Señor, sus corazones. Dios de los cielos, tu bendición sea sobre cada uno de ellos, como también, Señor, tu bendición en lo que hoy queremos compartir. Todo te lo rogamos por Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Y amables oyentes, por cierto, hoy también queremos compartir un cántico que nos han entregado nuestra hermana Claudia y nuestro hermano Carlos. Así que vamos a oír. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Alumbró su justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies, mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó. Alabanza a su nombre cantaré. Aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque guerras se levanten, aunque todos me rodearen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque guerras se levanten, aunque todos me rodearen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Escucha, Señor, la voz de mi clamor, en ti confiaré, tu rostro buscaré, mi ayuda has sido, Dios de mi salvación. Alumbró su justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies, mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó. Alabanza a su nombre cantaré. Aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque guerras se levanten, aunque todos me rodearen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque guerras se levanten, aunque todos me rodearen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti. Estaré confiado
en ti. Y continuando con nuestro programa de hoy, amables oyentes, lección número 24, ciclo Hogar Cristiano. Qué hermoso cómo hemos ido avanzando paso a paso, poco a poco. Hemos tratado de alcanzar la mayoría de los aspectos del tema de hogar cristiano, de vida familiar. Partimos por el matrimonio, luego hablamos sobre los hijos, hablamos de la adolescencia, hablamos también de la comunicación, hablamos, amables oyentes, de algunos conflictos que se pueden presentar en los matrimonios a causa de los patrones heredados que se traen y que empiezan a incursionar en la nueva familia. Y ahora estamos hablando acerca de la planificación familiar. Mire, la perspectiva de la planificación familiar ha cambiado mucho desde los tiempos antiguos a lo que nosotros estamos viviendo en estos días. Y por cierto, ¿por qué ha cambiado? Necesariamente por la situación en algunos países, por la situación demográfica, económica, social que se vive, como ocurre en la China, en la India, pero como asimismo también algunas enseñanzas erróneas que se entregaban bajo una mala interpretación bíblica. Lo cierto es que nosotros encontramos en la palabra de Dios que nos anima a cada uno de nosotros. En primer lugar, nos hace ver que herencia de Jehová son los hijos, es decir, no son cosa creada por nosotros, sino que vienen de parte de Dios y son puestos como responsabilidad bajo nuestro cuidado, y que es de gran estima el fruto del vientre, y especialmente para estos tiempos, cuando las nuevas ideologías han entrado en medio de la sociedad y trabajan con fuerza, donde el cuerpo es tuyo y tú sabes lo que haces con ello. Bueno, la verdad es que hay muchas aberraciones que se están haciendo hoy en día con el cuerpo, precisamente haciendo uso de la libertad personal. Pero la Iglesia cristiana tiene una mirada distinta, porque la Iglesia cristiana dice que su cuerpo está bajo el control y la administración de Dios. Por lo tanto, a Él le pertenecemos y de Él somos. Y cuando estamos bajo la soberanía de Dios y a través de la gran bendición del don de la gracia de Cristo Jesús, entonces ya no somos nuestros, sino que somos siervos de Cristo Jesús, y a Él le debemos obediencia. Luego señala, la palabra dice, como saeta en manos del valiente, los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ella y no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bienaventurado, dice, el hombre que llenó su aljaba de ello. Bendecido, afortunado es el hombre que puede tener muchos hijos. Pero yo quiero recalcar que aquí en esta expresión no hay una obligación a los muchos hijos, ni tampoco hay una determinación a no tenerlos. Por eso que es importante lo que señala la palabra de Dios también. Dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Cómo nos gusta usar la Biblia para todo? Eso, y aquí tenemos que decir las cosas. Pues la cita anterior se explica perfectamente a la organización de la vida y de la familia. Pero quiero aclarar una cosa, la Biblia nos fija ciertos patrones, pero no es el diccionario ni es el abecedario, no es el alfabeto. Nos marca un patrón, nos da la orientación general de las cosas,
pero empezar a buscar como en el abecedario, yo encuentro que esas personas que empiezan a buscar como en el abecedario, a ver si encuentran en la Biblia la respuesta específica a aquella inquietud que ellos tienen, pues significa que en primer lugar falta en sus vidas una verdadera convicción de cómo están sirviendo a Dios, de si realmente la obra de nuestro Señor Jesucristo ha sido 100% eficaz en sus vidas. O de otro modo, no empiezan a buscar, como dicen por ahí, como la patita número 5 del felino regalón que persigue a las ratas. Lo cierto es que la palabra de Dios nos enseña de acuerdo con la voluntad y los principios divinos. Es por eso que ante la planificación familiar hay factores que se deben de considerar, amables oyentes. La salud, la alimentación, la educación, la enseñanza de valores espiritual, moral, comportamiento ciudadano y tantas otras cosas, ya que no es justo, ni es bueno, ni es apropiado que se viva irresponsablemente ante la crianza de los hijos. Hay que traer hijos al mundo para verlos que son educados y bien cuidados. El traerlos para luego dejarlos al cuidado de la sociedad, no es esa la enseñanza que nos da la Sagrada Escritura. Eso no es amor. Cada niño, dicen algunos, viene con su pan debajo del brazo, pero también en el otro brazo viene la factura con la cual compra el pan. Por eso que debemos de pensar sabiamente ante la formación del clan familiar. Hay mujeres que sufren grandes inconvenientes de salud a causa de su embarazos que son de alto riesgo, y tanto para la vida de la mamá como para la propia criatura en gestación. Y hay muchas mujeres también que tienen que ser sometidas a causa de su propia condición física a cesáreas, o bien no pueden pasar cierta cantidad de embarazos. Por eso que debemos de concluir que en medio de todos estos factores y circunstancias, la pareja debe en primer lugar de encomendar su vida a Dios y sus planes en las manos de Dios y no empecinarse en ello. Si hay un matrimonio que no puede tener hijos, no persigan más allá de lo que la naturaleza les permite vivir. Hay algunos que por querer, por seguir, por porfiar, no pudieron tener hijos, pero porfiaron porque porfiaron. Quisieron ganarle al destino, como dicen ellos, pero en el fondo quisieron doblarle la mano a Dios y adoptaron hijos, y no fue de bendición para sus vidas. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de la voluntad de Dios. La limitación de tener hijos o la planificación debe ser sometida a Dios en oración. Y lo que hemos comentado anteriormente tiene que servir de algo de orientación y de ayuda. Nunca se debe someter a planificación familiar por vanidad, no simplemente porque no queremos tener hijos ahora, no. Queremos tener cuando hayamos pasado los 40 años. Y cuando ya llegaron los 40 y quisieron tener, los hijos no vinieron. La palabra de Dios nos enseña que hay un tiempo para tener los hijos. No es cuando el varón y la mujer se ponen de acuerdo. No, sí, va a ser después de los 40. Antes nosotros tenemos que tener el departamento, tenemos que tener la casa en la playa, tenemos que tener el auto, tenemos que haber visitado Europa, África, Medio Oriente. Y después van a venir los hijos. Dice la Escritura que los hijos no tienen que venir cuando nosotros se nos ocurre, sino que hay un tiempo. Los hijos
son de bendición en medio del seno de la familia, en el hogar, cuando son habidos en la juventud, cuando son habidos en el periodo productivo, en el periodo fértil. Porque un hijo que tenga 12 años, cuando el papá y la mamá tienen 60 años, ese hijo se va a desarrollar con muchas carencias. ¿Por qué? Porque papá y mamá no son jóvenes. No tienen la visión de la vida que debieran de haber tenido cuando ese hijo vino al mundo. Y lo más probable es que después, en el desarrollo de su vida, ese hijo o hija manifieste también sus falencias en la vida. Por eso que todo tiene su tiempo, amados oyentes, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar. Vuelvo a decir, la limitación de tener hijos o planificación debe ser sometida a Dios. Nunca se debe someter una planificación por vanidad, por egoísmo personal. No, es que se va a echar a perder mi cuerpo. Entonces no se casó bajo el concepto de procreación. Solo se casó bajo el concepto de placer sexual, pero no de procrear. Una buena planificación familiar requiere de la buena comunicación entre la pareja y de la educación que ésta reciba acerca de los métodos de planificación. Y también, por supuesto, de los cuidados de salud materno-infantil y otros temas que son relacionados. Ahora, ¿qué podemos nosotros observar a través de lo que nos muestra la palabra de Dios? ¿Aprueba o desaprueba esta la práctica de la planificación familiar? Cuando nosotros revisamos a través del Antiguo Testamento, se nos muestra la importancia de engendrar muchos hijos. Debemos de entender que desde el principio creativo, después que fue ordenado el universo, y si no había nada, entonces evidentemente que había mucho que cubrir, mucho que ocupar. Y la orden de poblar, de multiplicarse, evidentemente que estaba bien. Pero a medida que vamos transcurriendo en el mismo Antiguo Testamento, nos damos cuenta de aquellas expresiones en las cuales nos encontramos con casos que se registran mujeres que no podían tener hijos, de modo que el deseo profundo de ella era considerado una gran virtud, la maternidad. Y es el caso que encontramos de Sara, la esposa de Abraham, o también de Raquel, la esposa de Jacob, de Ana, la mamá de Samuel. Rebeca, la esposa de Isaac, pasaron más de 20 años y recién ella pudo tener esos 2 hijos. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, en el Nuevo Testamento, dice que en su vejez ella tuvo a su hijo Juan. Ahora, es evidente que lo que nos muestran estas mujeres es un testimonio de lo importante que era para la sociedad de ese tiempo y como lo es también para nuestro tiempo la descendencia, para proyectar la herencia y para nosotros como creyentes en Cristo Jesús, para proyectar nuestra fe. El Antiguo Testamento está enraizado en el contexto de promesa y descendencia, por lo cual el engendrar hijos se constituye en sí en una gran virtud. Y eso es lo que nosotros encontramos en el Salmo 127. Y es lo que encontramos también en la promesa a Abraham en Génesis 13:16 o en 12:3. Pero ello no nos debe llevar a confusión. En el caso de Abraham, ahí estaba mostrando los que vendrían por la fe después de él, que serían muchos, incontables, como el polvo de la tierra, como las estrellas de los cielos. Pero en sí, su propia descendencia fue Isaac.
Ahora, en el Antiguo Testamento el tema de la planificación familiar como tal, podríamos decir que está ausente debido a los puntos que hemos planteado anteriormente. Y por cierto, en el Nuevo Testamento no encontramos un texto en forma directa que apruebe la práctica del control de nacimiento y tampoco que lo desapruebe, sino que aunque algunos toman en consideración lo que señala allí Juan en el capítulo 1, en el versículo 13, cuando dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero no tomemos ese versículo, solamente veamos todo lo que viene hablando antes. Está diciendo más: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, no se refiere a descendencia natural, carnal, se refiere a los creyentes en Cristo Jesús que van siendo adheridos al reino de Dios a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por deducción podemos decir nosotros que los hijos en la familia son producto de la decisión del género humano. Es por ello que quienes no pueden procrear muchas veces adoptan. Por lo tanto, podemos decir que el ser humano en sí se tiene que sentar, como dice la palabra, meditar y pensar y trazar líneas, sacar cuenta, de modo que pueda haber un desarrollo familiar armónico acorde a las capacidades de la familia. En sí, el Nuevo Testamento, y lo afirmamos con mucha certeza, se pronuncia claramente en contra de la inmoralidad sexual, como el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, pero no es prohibitivo en cuanto a la cantidad de hijos a tener. Ahora, en el contexto de cuál es la opinión general de la cultura tradicional de nuestro país, podemos decir que a partir del año 1930 la Iglesia Católica promulgó una ley en la cual establecía que por ninguna razón, por grave que sea, puede hacer lo que es contranatural, que se tome conforme a la naturaleza, puesto que el acto del matrimonio está por su propia naturaleza destinado también a la procreación, y aquello que al cumplirlo se dedique deliberadamente a quitar su fuerza y su eficacia, actúa contra la naturaleza. Luego, ya había transcurrido casi 40 años, en el año 1968, nuevamente hay una pronunciación sobre el tema a través de la encíclica Humana Vitae, y en la cual se establece la misma situación anterior. Y aquí hay algo interesante. Hace hincapié en lo que ocurre allí en el libro de Génesis, en el capítulo 38, en el versículo 9 y 10. ¿Qué es lo que encontramos allí? Bueno, algunos conocedores de la Escritura ya lo pueden tener en cuenta. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Es cuando Tamar queda viuda. Entonces debía de ser el cuñado de Tamar o el hermano de su esposo el que debía de tomarla a ella como esposa y engendrar en ella descendiente por su hermano. ¿Y qué es lo que dice la Escritura específicamente? Onán era hermano del esposo de Tamar, que era Dice, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, él vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano.
y desagradó en ojo de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Es cierto lo que señala la palabra del Señor ahí. En la costumbre, en el contexto, el hombre Onán quería descendencia para él, pero no para su hermano. Y lo que estaba establecido por la tradición y por la costumbre era que si se moría el esposo de la mujer y le quedaba un hermano, éste debía de tomarla y dejar descendencia en ella. Ahora, la perspectiva que nosotros vemos a través de la iglesia protestante es distinta al pensamiento de lo que la tradición muestra en nuestro país. Sin embargo, nosotros tenemos que admitir la imposibilidad que existe en medio de las comunidades protestantes y evangélicas de establecer una posición clara y única sobre el particular, independiente si la comunidad o la sociedad la cumple o no la cumple, porque lo que está establecido en la tradición de nuestro país está establecido así desde el año 1938, luego rectificada en el año 1968 y se mantiene igual. Pero sí hay una posición clara al respecto. Por cierto, existen algunos cristianos evangélicos que sin estudiar debidamente el tema derivan en algunas posiciones contradictorias o bien coincidentes. Pero lo que nosotros no debemos de perder de vista es cuál fue el motivo que vio Dios para poner compañera al varón en el contexto del principio creativo. Miró Dios y dijo: es mucha la tierra, es muy grande el huerto para que este hombre la trabaje solo, necesita más compañeros que le ayuden. Miró Dios y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y luego agrega y dice: le haré ayuda idónea para él. Vio Dios que el varón necesitaba una compañía que le fuera de apoyo, que le fuera de complemento allí en ese tiempo de desarrollo. Los seres sexuados somos gregarios, necesitamos vivir en compañía, en manada. Pero, amado oyente, el principio creativo nos muestra claramente que no fue precisamente la procreación. Eso vino después. Después vino eso. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe de pensar bien y planificar ordenadamente su vida familiar y responsablemente, bajo el contexto de maternidad y paternidad responsable, traer los hijos al mundo. Algunas de las consideraciones que debemos de tener en la planificación es: la paternidad responsable consiste en un equilibrio entre procreación e intenciones totales, el fin último del matrimonio. Por otro lado, también no debemos de olvidar que la educación, la salud y el amor es una parte de lo que tenemos que tener en consideración para con los hijos. Y por supuesto también que hay que evaluar la salud de la madre y la salud del padre. Muchas veces hay padres o madres irresponsables que, aún teniendo problemas de salud y problemas psíquicos,
levantan el deseo de la procreación como una bandera de lucha. Y lo cierto es que hay que ser responsable en lo que se quiere hacer y hacerlo bajo la perspectiva y la dirección de Dios. La unión física es una de las expresiones queridas por Dios de la comunión de los esposos. Esta unión, realizada siempre buscando la procreación, no tiene por qué ser considerada como un pecado. Pero cuando se planifica con sabiduría, la llegada de los hijos son bendición. Entonces, la respuesta a la pregunta es: ¿cuál es la finalidad primaria de la sexualidad humana? Y eso es lo que recién estábamos comentando. No es otra cosa más que, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, todo lo que hemos ido conversando, lo fundamental está en la necesidad humana que tiende a remediar la soledad en el matrimonio. Y eso es lo que nos muestra el Génesis en el capítulo 2, que Dios creó a la mujer como la compañera adecuada al hombre y no con el propósito esencial de engendrar hijos. No se niega la importancia de ello, porque es lo que viene en los capítulos posteriores, pero está subordinado a la complementariedad mutua del género humano. Ahora, desde el punto de vista bíblico, no hay algo condenable en la relación sexual matrimonial en la que no esté la intención de engendrar. Ahora, el Cantar de los Cantares es un poema inspirado que exalta el amor y el placer, exalta el amor erótico. Es difícil encontrar en él referencias a la relación sexual con los fines de la procreación. Y si nosotros examinamos muy detenidamente, leyendo cada uno de los párrafos del libro Cantar de los Cantares, no encontramos en ello alguna alusión a la descendencia o la cantidad de ello. Todo el centro, el clima de Cantar de los Cantares es el amor total entre una pareja que se ama. Lo mismo encontramos en Proverbios 5 del 18 al 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Qué hermoso este versículo, amado oyente, porque nos enseña mucho a cada uno de nosotros. Nos dice que mientras somos jóvenes tenemos todas esas ganas, todas esas energías amorosas, cariñosas. El amor eros está a flor de piel. Y cómo durante ese tiempo tenemos que disfrutarnos el uno al otro para que cuando seamos viejos tengamos los buenos recuerdos y la hermosura de una vida relacionada en armonía. Por eso que dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Mire qué hermoso. ¿Por qué el hombre no se va a buscar otra mujer? ¿Por qué la mujer no se va a buscar otro hombre? Porque en el que tiene a su lado, en la mujer que tiene a su lado, en el hombre que tuvo a su lado y que tiene a su lado, sus caricias le satisfacieron en todo tiempo, en todo momento. Jamás pasó por su mente ni la más mínima idea de buscar otra figura de placer a través del experimento. En su amor recréate siempre. Y cuando ya se llega a los años maduros, a los años en que la libido sexual ya baja y en que ya nos sentamos en la silla por las tardes a mirar cómo el sol se pone tras el horizonte,
Nos empezamos a recordar de cuando andábamos en la playa, de los días hermosos que pasábamos cuando éramos jóvenes, de los tiempos que vivimos paseando, disfrutando de la vida y viviendo nuestro tiempo en armonía. Cuando nosotros vemos, amados oyentes, la gran bendición de Dios sobre nuestro matrimonio, entonces la planificación familiar es algo que viene con sabiduría divina sobre nuestra vida y actuamos responsablemente. Si nosotros miramos 1 Corintios 7:5 dice que el esposo como a la esposa deben cumplir con cada uno el deber conyugal. No os neguéis uno a otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volváis a uniros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y yo creo que eso es lo que está pasando en estos tiempos en los matrimonios jóvenes. No tienen tiempo para dedicarse a sí mismos. Por eso que se niegan. Llega el esposo a la casa y la esposa se va porque está de turno de noche. Llega la esposa a la casa al otro día y el esposo se va porque está de turno de día. Y así se van en una rutina de te fuiste, te vas, me vengo, me quedo. No os neguéis el uno al otro. No, es que estoy cansado. No, yo estoy aburrido. No, que la guagua no me deja dormir. Tienen uno y ya no quieren más. Amados oyentes, la planificación familiar es algo que cada uno personalmente lo tiene que conversar con Dios. Pero en primer lugar, el hombre y la mujer tienen que tener su propia conversación muy, muy personal con el Creador. Si verdaderamente, en lo más profundo de su ser, van a formar un matrimonio con descendencia, o simplemente se van a dejar llevar por el vendaval del consumismo y del mundo que les rodea. Ahora, ¿qué nos dice la biología? Porque eso es lo otro que también tenemos que pensar. Si bien es cierto, la biología señala que una mujer sana podría llegar a tener alrededor de más o menos 20 hijos durante los años fértiles. Es decir, podría estar desde los 13 años hasta los 45 teniendo hijos. Es decir, claro, podría llegar a tener 20. Algunas familias, es cierto, de antaño tenían muchos hijos, pero no hay que negar también que tenían mucho a qué echar mano. Pero ¿qué podemos decir de una familia de hoy en día que vive en un departamento de 25 metros cuadrados, donde apenas caben dos? Y si viene un tercero, hay que abrirle una casuchita en el techo porque no cabe. Esa es la realidad y eso es lo que estamos viviendo. Por eso que la necesidad, amado oyente, de mirar en una sabia y sana planificación no va en contra de lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. La Escritura nos muestra que cada uno de nosotros estamos puestos por Dios en esta empresa que es la construcción del mundo. Y por lo tanto, trabajamos bajo la mirada, la ayuda y la bendición de Dios en forma libre y responsable. La fecundidad sensata debería hoy formar parte importante de esta cooperación entre criatura y creador, pero nunca ser en la vida de los creyentes un hastío ni un dolor de cabeza, ni un malestar en su conciencia, de manera que al hablar de maternidad y de paternidad responsable, hay que entender aquella reproducción que no se deja en manos del instinto, ni del azar, ni del destino. La naturaleza, en su providencia mal entendida,
nunca trae gozo, ni felicidad, ni bendición para una familia. Una cosa es confiar activamente, con madurez, aceptando siempre la voluntad del Señor. Y otra es la pasividad de sea lo que Dios quiera, sin ningún tipo de control ni de continencia. Cuando Dios ordenó todas las cosas, hay un tiempo para procrear y hay un tiempo para criar. Hay un tiempo para disfrutar. Amables oyentes, si el tiempo es nuestro inalcanzable adversario, el tiempo está terminando, vamos llegando al final de nuestro programa. Les agradecemos a cada uno de ustedes por compartir con nosotros, por estar siguiéndonos a través de la red, por las opiniones que nos envían, que para nosotros son importantes también para poder continuar, nos animan, nos alientan y nos permiten confirmar que estamos haciendo algo que es de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a orar para ir cerrando el capítulo número 24, matrimonio y planificación familiar. Te damos gracias, soberano Dios, a esta hora del día, por lo que hemos podido exponer, por lo que hemos podido compartir con nuestros hermanos, con los oyentes, con los seguidores, mi Dios, con personas que tal vez por curiosidad llegan a este sitio. Te agradecemos, Padre, porque usted, Señor, va colocando en ellos también, mi Dios, palabra de vida y de bendición. Señor, gracias te damos por lo que hoy hemos hecho y tu bendición sea alcanzando cada vida y cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana si Dios nos concede salud y vida.